Bendiciones a todos, les saluda el apóstol Roberto Treviño. El día de hoy vengo con otra palabra que te va a bendecir poderosamente. Y hoy te estaré hablando acerca de 7 cosas que debemos de hacer para que nuestra fe crezca. Amén. Así que presta atención. Yo sé que cada uno de nosotros somos personas que vivimos de una manera recta delante de Dios. No somos perfectos. Ok, quiero aclarar esto. No somos perfectos, pero sí caminamos en la fe de Dios y tratamos cada día de hacerlo mejor y ser mejores para agradar a nuestro Padre Celestial. Así que lo que yo te voy a hablar hoy te va a ayudar para que tu fe sea incrementada. Amén. Así que toma notas. Número 1, soporta las pruebas. Cada vez que nosotros pasamos por pruebas, nuestra fe va a ser incrementada. Y eso lo podemos leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Dice claramente que cuando pasamos por pruebas, nuestras pruebas van a producir fe y va a crecer nuestra fe. Así que no deseches las pruebas que vienen a tu vida, sino que dile al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta prueba, a través de esta adversidad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Cuando tú aprendes lo que debes de aprender en la prueba, entonces tu fe va a crecer y va a ser aumentada. Número 2, tienes que creer. Tienes que ser una palabra que cree en lo que Dios dijo que Él haría en tu vida. Es fácil decir que somos creyentes, pero cuando estamos pasando por dificultades, somos los primeros que dudamos. La Biblia dice que nosotros somos creyentes de nuestro Señor Jesucristo, somos creyentes del Evangelio, somos creyentes. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque creemos que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros fuimos salvos porque estamos creyendo en lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10, 9 y 10. Que tenemos que creer para que entonces nuestra vida, nuestra alma sea salva. Y de esa manera, desde el día que hicimos la confesión de fe, hemos creído que somos salvos. No se apareció un ángel, no escuchamos una voz del cielo, simplemente creímos y ahí nos convertimos en creyentes. Pero qué tremendo es que cuando nos decimos que somos creyentes y somos los primeros que dudamos. Así que para que tu fe sea incrementada en tu vida, tienes que creer en la palabra. Tienes que creer en lo que dice el Señor acerca de ti y acerca de mí. Tenemos que seguir creyendo sin dudar en nuestro corazón. Número 3. Tenemos que escuchar la palabra de Dios predicada. Hay personas que acostumbran a no ir al templo, no se congregan. Dice la palabra: no os dejéis de congregarnos, así como muchos tienen por costumbre, sino que nosotros debemos venir al templo y debemos escuchar palabra de Dios. Tal vez tú me estás diciendo: pastor, pero yo no tengo que ir al templo para escuchar una palabra predicada. Puedo prender mi celular, entrar a YouTube o a Facebook y mirar una prédica. Déjame decirte que eso es bueno y eso lo hacemos nosotros también para llegar a más personas que no tienen la posibilidad de llegar a nuestro templo o ver nuestros servicios en vivo. Pero déjame decirte que es mucho mejor escuchar una palabra predicada allí mismo en el templo cuando se está predicando, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dice la palabra del Señor que la palabra es viva porque me puede hablar a mí y le puede hablar a las demás personas que están sentadas juntamente conmigo de diferentes formas. Tal vez la misma prédica me habla a mí de mi problema, me da la solución para mi problema, al otro le incrementa la fe, al otro le da ánimo para abrir un negocio y etcétera, etcétera. La misma palabra, como está viva, te puede edificar de diferentes maneras. Amén. Así que la palabra predicada te va a incrementar tu fe y tú vas a creer con más certeza lo que Dios ha dicho
en su palabra a través de los labios del predicador. La fe es aumentada cuando escuchamos la palabra predicada. Número 4, tenemos que orar en lenguas. El don de hablar en lenguas es un don del Espíritu. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé el don de hablar en lenguas. Ahora, quiero explicarte algo. El hablar en lenguas no es necesario para entrar al cielo. Tampoco es necesario para tener la salvación. Pero sí es importante el poder hablar en lenguas, porque es un don del Espíritu. Ahora, yo sé que hay personas que no creen en el don de hablar en lenguas. Bueno, no hay problema, no lo tienes que pedir si tú no crees en eso. Pero yo sí creo en eso, yo sí hablo en lenguas, yo sí tengo ese don. Así que no es algo inventado, no es algo que yo me propuse inventar, sino que está en la palabra y muchas veces habla acerca de aquellos que hablaron en lenguas y hablando en lenguas. Y de esa manera, cuando nosotros hablamos en lenguas, nuestra fe en nuestro espíritu es incrementado. Subimos a otro nivel de fe cuando oramos en lenguas. Es de suma importancia que nosotros entendamos que el hablar en lenguas nos incrementa la fe. Número 5, relación con el Espíritu Santo. Tú y yo debemos de tener una relación cercana con el Espíritu Santo. Cuando oramos, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando estamos pasando por dificultades y confiamos en el Espíritu Santo que Él nos va a guiar a toda verdad. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto después que se fue bautizado para ser tentado por el diablo. Pero es porque el Espíritu Santo tenía un propósito con llevar a Jesús al desierto. Recuerda que Jesús, cuando fue llevado al desierto, iba a ser probado, iba a ser tentado, iba a ser probado por Dios, pero iba a ser tentado por Satanás. Y allí en ese momento iba a comenzar el ministerio de Jesucristo, donde Él iba a hacer milagros, donde Él iba a resucitar muertos, iba a sanar los leprosos, iba a levantar paralíticos. Jesús tenía que pasar por ese proceso. Por eso el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Pero fue probado por Dios. Recuerda que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí nos prueba para ver si estamos listos para que Él nos dé el poder y la autoridad para seguir adelante con milagros, con sanidades, con liberación. Y de esa manera no solamente los demonios, sino el mismo diablo nos va a respetar, porque hay una unción de Dios sobre nosotros. Estamos autorizados por Dios para usar su poder. Amén. Así que la palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando el enemigo viene y nos tenta, pero tenemos ese poder en nosotros, no vamos a caer en tentación. Vamos a reprenderlo, vamos a declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y vamos a seguir adelante. Pero es importante que tengamos una relación con el Espíritu Santo, una amistad, que seamos amigos del Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad en todo momento. Número 6, mantén tu conciencia limpia. Escucha esto es bien importante. Tú no puedes tener una gran fe si tu conciencia no está limpia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que si tú hiciste algo malo, o estás viviendo en pecado, o estás haciendo algo malo que nadie sabe, pero tú lo sabes, déjame decirte que Dios lo sabe. Y entonces cuando tu conciencia no está limpia, cuando tienes malicia en tu corazón, entonces tu fe no va a funcionar al máximo. ¿Por qué? Porque el tener una conciencia contaminada o una mala conciencia, eso te va a llevar a que no creas plenamente en lo que Dios dijo de ti o en lo que Dios dijo que tú podías hacer. Porque esa mala conciencia va a ser un estorbo para que tu fe opere en la manera correcta o al máximo potencial de tu fe. Así que tenemos que tener una conciencia limpia, tratar de ser lo mejor con Dios, de ser lo mejor con nuestros seres queridos, buscar de tomar las decisiones correctas, de no envidiar a nadie, de no desearle mal a nadie, de tener un corazón limpio para que nuestra fe
crezca y podamos usar la fe en su mayor potencial. Amén. Eso es de suma importancia en nuestras vidas para que podamos fluir en la fe y nuestra fe va a crecer. Recuerda que la fe es sobrenatural. La fe no la podemos ver, la fe no la podemos palpar, pero la fe se puede incrementar en nosotros cuando tenemos una mentalidad correcta y tenemos una conciencia limpia. Dice la palabra, si tu corazón te redarguye, mayor que tu corazón es Dios. Eso quiere decir que si tu corazón te reprende, tu corazón te redarguye, quiere decir que hay algo escondido en tu corazón que no le has entregado a Dios. Y eso se llama mala conciencia. Y la mala conciencia y la fe no pueden ir de la mano. Ahora, una conciencia limpia y una fe verdadera, eficaz, fuerte, eso sí va de la mano. Así que es importante tener una conciencia limpia para que nuestra fe crezca. Y por último, número 7, actúa en fe. Si tú quieres que tu fe sea incrementada en tu vida, entonces tienes que actuar en fe. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que la fe es similar al ejercicio físico. Es como aquella persona que ejercita o hace ejercicio, va y levanta pesas en el gimnasio o en su casa, si tiene un equipo de levantar pesas. Él empieza con 10 libras y empieza con un peso liviano. Pero después, con el tiempo, al pasar una semana, esas 10 libras no van a ser suficientes. Entonces va a tomar 15 libras. Para que haga el mismo efecto que al principio. Y después las 15 libras no son suficientes, tiene que tomar 20 libras. Y así sucesivamente, tiene que ir incrementando el peso de las pesas para que él pueda sentir la resistencia en sus músculos y pueda ponerse más fuerte y pueda tomar una figura diferente porque ha estado ejercitando sus músculos, ejercitando su cuerpo. Bueno, la fe es igual. Tal vez al comienzo tú no tienes bastante fe, no tienes una fe grande, pero déjame decirte que cuando tú actúas en fe, aunque tengas una fe pequeña y tú ves que las cosas funcionaron, que surgió lo que tú estabas esperando, déjame decirte que la fe va a ir incrementándose en tu vida poco a poco. Pero ¿qué pasa si tú nunca actúas en fe? Si tú dices, no, es que no puedo comprar ese carro porque no tengo el dinero suficiente. Bueno, actúa en fe. Cree que Dios va a hacer un milagro y va a aparecer el dinero, te van a dar el crédito para que tú lo saques a pagos y lo puedas pagar, lo puedas comprar. Dios te va a suplir las necesidades que tú tengas. Lo mismo con una casa, lo mismo con un negocio, con un trabajo. Si tú actúas en fe, Dios te va a bendecir de una manera sorprendente. Déjame decirte como testimonio, todo lo que hemos obtenido en este ministerio ha sido a través de la fe. Cuando empezamos no teníamos nada, no teníamos absolutamente nada, no éramos dueños de nada, pero le creímos a Dios. Y así, en esa pequeña fe que teníamos, empezamos a actuar, empezamos a predicar en las calles, empezamos a predicar bajo una carpa, empezamos a hacer lo que dice la palabra que debemos de hacer, actuamos en fe y poco a poco vimos el resultado que Dios nos respaldaba, fuimos creciendo, fuimos haciendo las cosas un poquito más grandes, un poquito más excelentes y así fuimos avanzando poco a poco. Y hoy día te puedo decir que nosotros hemos alcanzado muchas cosas solamente por haber actuado en fe. Tenemos nuestro propio templo, tenemos todos los pagos del ministerio, todos los pagos están pagados, o sea, todos los biles están pagados. Dios suple la necesidad de nuestro ministerio, de mi hogar, de todo lo que hemos obtenido, lo hemos comprado en efectivo y Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. Pero cuando empezamos con una fe pequeña, pero empezamos usándola, actuamos en fe desde el principio y ahora Dios nos ha bendecido grandemente. Claro, los años han pasado, hemos estado en altas y en bajas, pero déjame decirte que Dios ha sido fiel y verdadero y siempre nos ha suplido. Así que hoy en día te dejo esas 7 llaves para que tú incrementes tu fe en tu vida.
Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima.